Bueno, bienvenidos al primer podcast de EduCourse El Salvador, un espacio donde hablaremos de idiomas, culturas, viajes, historias, de lo que hay detrás, pues prácticamente a aprender un nuevo idioma. Así que, bueno, aquí tenemos lo que es a nuestro coordinador, a José González, que nos estará acompañando en nuestro primer podcast. Así que vamos a dar inicio en esto. Me gustaría, primero que nada, conocerte, José. Bueno, yo ya te conozco, pero sería bueno que el público te conociera, ¿verdad? Así que me gustaría preguntarte quién eres, qué es lo que haces prácticamente aquí en la academia, qué enseñas y por qué aprendiste lo que es el idioma que tú hablas y por qué empezó tu interés hacia los idiomas. Así que, primero que nada, Ibrahim, cuéntanos acerca un poquito acerca de ti y yo te voy preguntando ahí las diferentes preguntas que tenemos para ir hablando y conociéndote un poquito más, ¿ok? Gracias, un gusto. Gracias por recibirme, la verdad que es un placer. De igual manera, pues este nuevo formato espero que les guste de igual manera a toda la comunidad estudiantil de EduCourse. Bueno, mi nombre completo es José Abraham González Ramos, tengo 25 años, ¿verdad? Ya llevo más de 5 años aquí trabajando en EduCourse, correcto. Como bien lo decías, yo actualmente estoy desempeñándome como coordinador académico. ¿Qué cosas hago? Bueno, bastantes cosas. Resolvemos algunos problemas generales con respecto a grupos. Trabajamos directamente con el equipo de profesores, ¿verdad? Trabajamos directamente con el equipo de calidad, atendemos sugerencias, observaciones, de todo un poco, diría yo. Pero sí, bueno, yo aprendí inglés, bueno, es el idioma que hablo, ¿verdad? Inglés. Y honestamente, pues no fue algo que haya aprendido porque en un momento dije, yo quiero aprender inglés, ¿no? Fue más que todo una oportunidad que se me dio por parte de mi mamá. Entonces, y gracias a Dios, pues años después estamos acá, ¿verdad? Hablando de los idiomas. Ok, a mí me gustaría tocar el tema un poquito acerca de tu vida personal, pues prácticamente en el área siempre enfocado en el trabajo. Y tengo una pregunta que pues prácticamente me gusta hacerla siempre a todas las personas que hemos trabajado en el rubro de call center para empresas de Estados Unidos, Sí. que es ¿cuál fue la cómo fue la primera vez que tú hablaste con un extranjero siempre en el área de call center? Es una buena pregunta. Vaya, para los que no sabían, también trabajé en un call center. Una vez que yo aprendí inglés en su momento, apliqué a varias compañías, pero la compañía a la cual yo quedé contratado fue Teleperformance. En Teleperformance yo trabajé como, bueno, prácticamente los 5 años. Mi primera llamada, la verdad que fue una llamada muy intensa, ¿verdad? Porque no fue algo bueno, si lo podemos decir de esa manera. Bueno, mi primera llamada, estaba súper nervioso, tendré que mencionar. O sea, el resto de compañeros pues eran personas que ya habían vivido en Estados Unidos y eran de los pocos que, bueno, éramos como 2 o 3 las personas que aprendieron inglés aquí en el país, ¿verdad? Entonces, no sé, sentía la presión porque veía el resto del equipo y pues y era un periodo de prueba, ¿verdad? Porque no iba a ser como, qué sé yo, no es que estábamos contratados de inmediatamente, sino que teníamos que pasar el periodo de prueba para poder obtener el trabajo. Entonces, mi primera llamada, pues sobreviví, ¿verdad? Porque pasaron 5 años después. Pero la primera llamada fue acerca de un pour-in. ¿Qué es un pour-in? Bueno, no sé si ustedes entienden esa terminología, pero es prácticamente cuando un cliente mueve su número de teléfono de una compañía X a una compañía Y, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que lo saludé, toda la cuestión, y ¿cuál fue el problema? Que no le entendí. O sea, literal, me quedé en blanco. Entonces, de tanta preguntadera que hacía y tantas veces que me repetía el cliente, me terminó escalando. Entonces, ¿Qué es una escala ahora? la escala es que ellos te piden hablar con tu superior. En mi caso fue con un supervisor. En ese momento nosotros teníamos mentores, ¿verdad? Los mentores son como, digamos así, agentes, tenures, o sea, personas que ya estaban en el rubro por bastantes años y que ya sea estaban en proceso para convertirse en supervisores
o bien ofrecían soporte a newbies, que era mi caso, personas nuevas que habían obtenido el trabajo. Entonces él fue el que tomó la escalación, ¿verdad? ¿Nunca sentiste como miedo de tu primera llamada? O sea, supongamos que ya quedaste en el trabajo, ya pasaste lo que es el training y empieza esa semana de nesting. Bueno, los que no saben lo que es nesting es tu primera semana o tu primer periodo de prueba que tienes en el área de call center, donde tú vas a tomar llamadas prácticamente con extranjeros, en este caso personas nativas de Estados Unidos que hablan el idioma inglés, obviamente, ¿verdad? Y yo me acuerdo que estaba súper nervioso, estaba con ese miedo de qué es lo que voy a hacer. En tu caso, Abraham, ¿te sentías así o ya te llegaste a sentir así hasta cierto punto? Sí, absolutamente. O sea, el proceso fue un poquito, daba mucho miedo, no voy a mentir, daba mucho miedo, más que todo con el tema del listening, ¿verdad? Porque el listening es algo que quizás no muchas personas lo practican, ¿verdad? Entonces, ya estando ahí en el campo de batalla, si lo puedo decir de esa manera, pues era muy complicado mantener una conversación fluida porque claramente pues yo no lograba entender lo que la otra persona decía, ¿correcto? Entonces sí, en muchas ocasiones me sentía con miedo, la verdad. Pero bueno, era de enfrentarse al miedo prácticamente. ¿Cómo sentirías tú que podemos mejorar el área de listening? Porque creo que es algo que importa demasiado. Muchas personas llegan a hablar el inglés de manera súper fluida, pero pasa que cuando tú escuchas música en inglés, pasa cuando ves películas, más que todo películas que ves por primera vez, no entendés el significado de algunas cosas. ¿Cómo crees que podemos mejorar esa área? Tú siendo coordinador y maestro también, bueno, lo que sabes es que dar clases, tú tienes experiencia dando clases, ya sea aquí y también tienes experiencia en otra empresa, pero me gustaría, tú como maestro, ¿qué consejos le das a los estudiantes para cómo mejorar el área de la escucha? Bueno, consejos, primeramente, tienen que intentarlo. O sea, he tenido muchos casos y para los que no sepan, también doy clases, algunas de las actividades que realizo como coordinador. También doy clases, entonces, ¿cómo se trabaja el listening? Bueno, primeramente ser constantes, ¿verdad? Muchas personas quizás si hubieran tenido una experiencia similar a la mía, quizás hubiera sido la razón por la cual no hubieran continuado, ¿verdad? O haber puesto esa objeción de decir, no, yo no puedo, no voy a continuar, ¿verdad? Entonces, no, hay que aventarse y hay que escuchar. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Sencillo, primero que nada yo siempre recomiendo ver series de televisión, ver películas en inglés. Series de televisión, la que yo siempre recomiendo, todos mis estudiantes lo saben, Friends, ¿verdad? Ahora, agarra un fragmento, uno o 2 minutos, a lo mucho, enciende los subtítulos. Gracias a Dios, pues tenemos Netflix, HBO y todos los demás servicios de streaming que tienen esa función de agregarle los captions o los subtitles, ¿verdad? Y pues ver ese fragmento con subtítulos. Analiza el vocabulario porque va a haber muchas palabras que tú no vas a conocer. Ya una vez que sabes el vocabulario, aprendételo. Tratas de escucharlo tantas veces para que asocies los sonidos con las palabras. Y justo eso es algo que yo les comento a mis alumnos porque yo también tengo la oportunidad de dar clases, ¿verdad? Solo en mi caso yo lo hago de manera presencial y es algo que siempre me preguntan cómo mejorar mi escucha, pues, y yo realmente lo que les digo es que hay personas que piensan que por escuchar pastores, escuchar podcasts directamente en inglés, simplemente con escucharlo con eso van a mejorar su inglés. Y realmente la base de todo esto va a ser siempre el vocabulario, siempre el buscar nuevas palabras diarias, siempre buscar nuevos phrasal verbs, cosas que te puedan ayudar y a mejorar día a día. Realmente que si vos escuchás una palabra en un podcast y no la entendés y no sabes el significado, realmente te va a ser un poquito más complicado el hecho de mejorar. Y no vas a entender el mensaje, o sea, no vas a entender los chistes, no vas a entender el contexto de las conversaciones. Así es. Siguiendo con el tema de esto de los call centers, Abraham, tengo una pregunta que es si alguna vez te equivocaste hablando en los primeros días, en esas semanas que te tuviste de prueba. Uy, sí, claro. No, es que la verdad que fue un proceso de aprendizaje, la verdad. Y allí, pues claro, yo me equivocaba incluso hasta preguntándole por el nombre al cliente, honestamente. Yo no sabía cómo decirle, mire, puedo tener su nombre, ¿verdad? Quizás que para algunos puede ser obvio, pero en mi caso no era tan obvio. ¿Y qué es lo que hice yo? Bueno, yo me apoyé con mis compañeros. Les preguntaba, ¿y cómo le preguntas esta información tú al cliente?
¿Cómo haces eso tú? Suena un poquito tonto porque la gente podría pensar, o las personas que nos ven podrían pensar, y para preguntar su nombre puedes decir, hey, what's your name? O algo así por el estilo. Sí, Pero cuando estamos hablando de ambiente laboral o empresarial, o al momento que tú estás dando lo que es servicio al cliente, hay diferentes frases que se ocupan de manera diferente para tener sí. la misma información, la que tú normalmente piensas que podría ser, pero no, son completamente diferentes. Correcto. Entonces, lo que pasa con eso es que hay diferentes formas de decirlo. Yo puedo decir, what is your name? Sin problema, pero claramente la compañía por la cual trabajaba pedía un servicio al cliente excepcional. Entonces, quizás esa frase no era la ideal, pero yo no conocía otra parte de eso. Entonces, quizás suena quizás un poquito tonto acercarte y preguntar cosas muy básicas, pero si yo no hubiera hecho eso, nunca hubiera aprendido las formas correctas de hacerlo. O sea, es un poquito complicado. Y ya moviendo del área de call center, ahora me gustaría que empezáramos a hablar acerca de los mitos que hay sobre el idioma inglés, en este caso, Ok. que es el idioma que tú ocupas. Súper. ¿Qué piensas prácticamente sobre que los adultos no pueden aprender idiomas? No, creo que eso es más que todo. También el hecho de aprender un idioma es psicológico, porque tú tienes que ir con esa mentalidad de aprender. No te voy a negar que para algunos va a ser fácil unas cosas, para otros va a ser más difícil otras cosas, pero de una manera u otra todos aprenden, correcto. Entonces los adultos, niños, jóvenes, todos tienen la oportunidad de aprender un idioma. Ahí depende de qué tantas ganas tú quieras hacerlo para que eso sea posible. Ok, súper bien. ¿Qué opinas acerca sobre el mito de que necesitas viajar para aprender? En ese caso yo tuve una pequeña, bueno, tengo una pequeña, un pequeño story time ahí para que lo puedan tener en cuenta. En mi caso, este año de hecho, en febrero, tuve una oportunidad con mi esposa de poder estar en lo que es Suiza e Italia. Yo iba con la mentalidad de pensar de que en esos países, pues, por lo menos en Suiza yo sé que no, pero por lo menos Italia, que está cerca de España, Sí. yo pensaba que iban a hablar español, pero no. O sea, yo Pero no me fui a topar. hay muchos políglotas ahí. Solo que hay zonas que obviamente pues no van a hablar todos los En mi idiomas. caso, creo que no encontré absolutamente, bueno, encontré pocas personas que lo hablan, por lo menos en Sí. Italia encontré poquitas personas que lo hablan español y me tocó a puro inglés. Y es bien complicado para la persona que no sabe o personas que se van a meter a otros países sin saber el inglés. Por lo menos en Suiza creo que ahí no hablaban ni nada de italiano, nada de español. Y la única comunicación que teníamos era prácticamente el inglés. Y pues prácticamente yo siento que es bien importante el hecho de poder comunicar en otros lados, pero hay personas Sí, ahora que bastante. piensan que hay que viajar y que hay que conocer otros países para poder aprender inglés, que es la única manera, y quería saber qué es lo que vos pensás al respecto. Bueno, bueno, retomando lo que dijimos anteriormente del otro mito, ¿verdad? Creo que eso es como una barrera que uno se pone, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas que uno tiene que entender al momento de aprender un idioma. Hay que quitarse la barrera de encima. Ya soy muy grande, o ya soy mayor, qué sé yo. No vivo en Estados Unidos, no vivo en Europa, no vivo en otro idioma, otro país que hable inglés. O bien diga, no, es que yo no puedo, mi compañero sí, pero yo no puedo, ¿verdad? Entonces, todas estas son barreras que nosotros mismos nos creamos. Ahora, ¿es necesario? No es necesario, ¿verdad? Ahorita te creería que quizás hace unos, ¿qué? 30 años, quizás hubiera sido preferible haberlo aprendido allá en Estados Unidos, pero ahora tenemos internet, o sea, literalmente tú puedes ver exactamente lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos, ¿verdad? Sin salir de casa. Y todo es cuestión de costumbre. Si tú te acostumbras a consumir contenido en inglés, si sigues a youtubers, influencers, qué sé yo, cualquier otra persona que cree contenido en inglés que vive en Estados Unidos, no necesitas ir a otro país para aprender. Lo único que necesitas es rebuscarte, nada más. Ok. Um, Retomando el tema de los call centers, hay una pregunta que se me escapó por hacerte, que Sí. si te pasó algo gracioso al momento de trabajar, alguna historia súper loca que no quieras contar, porque sabemos que en este ámbito del call center Sí. hay de todo, pues la verdad es que Sí. hay de todo. Y pues, no sé, tenés algo ahí para nosotros. Bueno, tengo como unas, bueno, voy a mencionar dos, ¿verdad? Una que fue un tanto incómoda, pero al mismo tiempo da risa. Y la otra, pues, fue algo que me pasó con una persona que conocía a un salvadoreño, ¿verdad? La primera era una señora que yo la estaba atendiendo
y en un momento de la conversación creo que a la señora le gustaba mi voz. Okay. Le gustaba mi voz. What? Entonces ella me decía, mira, bueno, yo lo voy a traducir claramente, ¿verdad? Pero ella me decía, seguí hablando, por favor, seguí hablando. Y yo pues queriendo terminar la llamada, ¿verdad? Mire, fíjese que ya, si usted no tiene mayor cosa que hacer aquí, pues con gusto le ayudo. Yo pensaba que esto solo le pasaba a las niñas. No, sí, ahí hay gente diferente en Estados Unidos. La cosa es que me estaba pidiendo, quiero escucharte, sigue hablando. Y el tono de voz de la señora como que cada vez hacía como que lo decía en secreto. Quiero escucharte. Entonces me ponía mucho más incómodo, ¿verdad? Okay. De ahí, la otra escenario que tuve fue que estaba hablando con un americano y de la casualidad me preguntó, hey, ¿de dónde sos? Entonces yo le dije, no podíamos decir exactamente que era Estados Unidos, pero entonces yo le digo, mira, yo soy de El Salvador. El Salvador, en serio, mi amiga es migueleña, me dice. ¿Qué? Le digo yo, sí, amo las pupusas, que no sé qué increíble. Y nos comentó que esa persona lo conocía porque era parte de una iglesia que hacía misiones aquí en El Salvador. Entonces ya había tenido la oportunidad de venir aquí a El Salvador, probar las pupusas, y la verdad que fue una experiencia muy bonita con esa persona. Ok, perfecto. Cambiando un poquito de tema, Abraham, bueno, Sí. Qué loco, ¿verdad? Ya sabemos que Sí, súper loco. pasa absolutamente de todo. Y pues hay algo que quizás quiero que le dejemos como mensaje a las personas que nos están viendo de cómo mejorar el nivel de inglés. Así que, ¿qué cosas o qué tips nos podrías dejar de manera really quick con el propósito de que ellos puedan aprender y mejorando día tras día? Sí, claro. Miren, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes hacer lo que yo hacía, correcto. ¿Qué era hacer? Sumergirte en el idioma. Algo que pasa muy seguido y es que muchas personas dedican su tiempo a clases y está bien. Y hay muchas personas que a veces generan mucha frustración porque sienten que no hay mucho progreso. Y entonces cuando yo les pregunto, yo veo que están en clase, pero pregunta, ¿usted ha hecho su tarea? ¿Usted ha practicado fuera de clase? ¿Cuánto tiempo? Te dicen que no, Normalmente me dicen que no, entonces, y tampoco es que quiero sonar grosero, pero como esperamos puede tener un progreso significativo si ni siquiera le dedicamos un tiempo, ¿verdad? Bueno, los que están en la universidad me entenderán que pasan estudiando que más de las 2 horas que le da el catedrático en clases, se tienen que llevar sus estudios a la casa y hacer un montón de cosas. Y a veces los exámenes demandan que ellos se tengan que investigar y rebuscar por las respuestas, ¿verdad? Hay personas que piensan que quizás el inglés es una fórmula mágica. Exacto. O hay algo exactamente que se puede hacer para aprenderlo, y realmente todo va a depender de la dedicación que la persona tenga y la constancia. Creo que son puntos estratégicos con eso. Sí. ¿Cómo crees que podemos vencer el miedo al hablar y cómo mejorar la pronunciación? Creo que son temas bien importantes que se pueden, o creo que nosotros lo tuvimos cuando estábamos estudiando quizás, o quizás cuando las barreras que quizás más nos costó mejorar. En tu caso, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, cómo superar el miedo. Miren, yo les voy a ser muy honesto. Yo siempre he sido una persona muy introvertida, yo siempre he sido una persona cerrada, callada. Y la verdad que obtener este trabajo, tanto como profesor, como coordinador, como atención al cliente, claramente era un desafío que tenía que enfrentar. Había muchos miedos en ese proceso. Ahora, ¿cómo superar los miedos? Tienes que enfrentarlos. O sea, no hay otra opción. Hay algo que te da miedo, tienes que hacerle frente, porque si no le haces frente, ¿cómo vas a crecer? Si no te rebuscas, ¿cómo vas a crecer? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar, resolver ese tema del miedo? Intentándolo. Yo incluso a mis estudiantes les digo, miren, ahorita estamos en El Salvador, al menos gracias a Dios estamos en una época súper bonita. Es más frecuente ver nativos aquí caminando por El Salvador. Si tú ves a alguien caminando que no te va a dar pena, pero intentarlo, aunque te equivoques. Sí, una historia súper parecida. Me contaste, bueno, no es parte del podcast, pero me contaste una vez que tuviste la oportunidad de hablar con un extranjero que estaba en el centro histórico, ¿verdad? Sí, correcto. Y prácticamente estábamos haciendo como recorrido del Palacio Nacional. Y pues ahí está la persona, claro, él intentaba hablar español y trataba de como pegársenos para poder practicar, hablar, tenía muy buen español.
hicimos lo mismo, practicamos nuestro inglés, ¿verdad? Y le hicimos frente, claro, te voy a decir, ¿tuvo miedo? Sí, claro, tenemos miedo de equivocarnos, tenemos miedo a que dirán, tenemos miedo a que podamos hacer el ridículo, ¿verdad? Pero ya cuando estás en la conversación se te olvida todos esos miedos. Ya cuando terminaste la conversación dijiste, pues qué genial esa experiencia. Y eso es lo que les digo, y yo les invito a todos a intentarlo, ¿verdad? ¿Se van a equivocar? Sí, pero nunca vas a crecer si no lo intentas. Y si algo sale mal, no te preocupes. Sí, al fin y al cabo nadie nace aprendido, ¿verdad? Todos tenemos que agarrar la experiencia de una forma u otra. ¿Cuánto tiempo llevas hablando inglés? Yo llevo hablando inglés como un poquito más de, ya voy para los 8 años. 8 años. 8 años ya. No ha sido fácil, supongo. No, se sigue aprendiendo todos los días, ¿verdad? Como les digo, incluso si ustedes logran entablar una conversación con alguien americano, aprovechenlo, porque van a aprender muchas cosas de ellos. Bueno, ya para finalizar, te quería dar las gracias, Abraham, por hacer tu tiempo, porque sabemos que no es fácil, ¿verdad? Está en la coordinación, tantos mensajes y comunicación que tenés que tener, Sí. que tenés que tener con los profesores, ¿verdad? Y estar que todo salga perfecto, es un poquito complicado. Así que primero que todo, te quería dar las gracias, ¿verdad? Por hacer tu tiempo de estar aquí. Y simplemente, ¿verdad? Que les dejo un mensaje, ¿verdad? Ahí a los alumnos, de ahí de motivación, para que ellos se sientan comprometidos a seguir estudiando, Claro. a seguir aprendiendo. No, claro, nuevamente pues gracias por recibirnos en esta ocasión, para hacer el espacio también e invitarnos. Sí, con mucho gusto. Miren chicos, la verdad que esto no es como un método mágico, ¿verdad? Es simplemente dedicación y miren, algo que yo siempre he tenido presente, ¿verdad? Que cuando uno quiere hacer las cosas, siempre busca todas las formas para poder lograrlas, ¿correcto? Entonces primero tú tienes que desearlo, tú tienes que quererlo, tú tienes que enfocarte en ese objetivo que tienes adelante. ¿Cuál puede ser tu objetivo? Un mejor trabajo, quieres viajar, como en el caso de Suiza, ¿verdad? Quieres viajar a Suiza, quieres viajar a Europa, quieres irte a Canadá por diversas razones. Entonces, tienes que hacerlo parte de tu vida. El idioma no es algo que de 1 hora, 2 horas. Es algo que tienes que hacer todos los días, desde el momento que te levantas hasta el momento que te duermes. Claro, habrá momentos que no va a ser mandatorio practicar, pero aprovechar el día y practicar. Así que, bueno, nada más eso, chicos, y la verdad que un gusto. Yo les quería recordar que si siempre has querido aprender un idioma, no se trata de ser perfecto, sino que es de empezar. Así que les damos las gracias a todos por habernos sintonizado. La verdad que el primer episodio de nuestro podcast, esperando que haya un segundo. Y recordarles también que nos puedan seguir en todas las redes sociales que tenemos. Ya saben que estamos en Instagram como educourse-sb. En TikTok estamos de igual manera y en Facebook nos pueden encontrar como Educourse Salvador. Así que nos vemos pronto. Bye. Hasta luego.